En la década de los años 70 existieron dos peleadores que eran la sensación del boxeo. Uno de ellos tendría que ser el mejor boxeador del mundo y demostrarlo, surgiendo una rivalidad que traspasaría lo deportivo, llegando a existir un gran odio en una época de política racial y clasismo. Estos dos peleadores trascenderían su enemistad a través de grandes batallas, llegando a realizarse una trilogía que es recordada como una de las rivalidades más grandes del boxeo que ha trascendido a través del tiempo. A continuación, te mostraré la historia de dos peleadores que se convirtieron en leyendas e íconos del boxeo. Thrilla en Manila es considerada como una de las más grandes peleas de todos los tiempos. Fue el último gran enfrentamiento entre dos leyendas del boxeo, Muhammad Ali y Joe Frazier, dos peleadores luchando por la supremacía, un odio personal nacido por el clasismo, racismo y políticas de los Estados Unidos de Norteamérica, la enemistad surgida por diferencias e ideales de las razas, una rivalidad que cruzó lo deportivo. 8 años antes, estos dos hombres habían sido amigos. La traición de uno los llevó a tener un odio amargo. En 1967, Muhammad Ali se había convertido en un objetor de conciencia y manifestaba su descontento por la guerra de Vietnam, negándose a ser reclutado por el ejército de los Estados Unidos. La sociedad estaba dividida. Muchos apoyaban a Ali por esa decisión dándole su respaldo, y otros extremistas le daban la espalda por esas declaraciones. La respuesta de su gobierno no se hizo esperar, despojándole del título mundial y de su licencia para poder boxear. Joe Frazier, por su parte, como un compañero del medio boxístico, le había apoyado con sus ideales. Frazier mostraba simpatía por Muhammad, pues le parecía un hombre agradable y con principios. Muhammad Ali había sido exiliado del boxeo y no podía pelear en ninguna parte. No tenía dinero para mantenerse. Todo lo que podía conseguir para sobrevivir lo gastaba en abogados para solucionar su caso. Frazier, por su parte, apoyaba mediáticamente como peleador. Moralmente trataba de hacer lo correcto, y sería quien lo ayudaría a tratar de que le regresaran su licencia para poder pelear, así como apoyarlo económicamente. Joe Frazier había viajado a la ciudad de New York para arreglar unos asuntos. Ali acechaba a Frazier para poder tener algún diálogo con él. Fue hacia su limusina e intercambiaron algunas ideas. Frazier le había dicho a Ali que le ayudaría a recuperar su licencia, así como darle un poco de dinero de una manera altruista. Todo esto dentro de la limusina que transportaba a Joe. Joe Frazier ganaría a Buster Mathis por nocaut en el 11º round, coronándose como campeón de peso completo. Joe se había convertido en uno de los boxeadores más populares de la época. Había reemplazado a Muhammad Ali como el nuevo campeón, poseedor de la corona. Pero lejos de ser reconocido por algunos, los medios comenzaban a hacer una campaña de desprestigio llamando a Frazier falso campeón. Algunas cadenas deportivas aseguraban que el campeón de los pesos completos seguía siendo Muhammad Ali. Joe Frazier era un buen campeón y un gran peleador, pero la gente siempre lo comparaba con Ali. Repetían incesantemente que él no era el verdadero campeón. Todos esos comentarios molestaban a Joe. Quería que Ali regresara nuevamente a los cuadriláteros para demostrarle a todos que él era mejor y que no era un campeón improvisado y que merecía respeto. Ali y Frazier se habían reunido para cooperar en eventos altruistas de exhibición, pero Ali acechaba a Frazier para poder ir a más eventos. Le llamaba por teléfono para proponerle varias cosas. Frazier decía que sí, que lo apoyaría para que pudiera pelear nuevamente y obtener su licencia. Por su parte, Frazier hacía lo necesario para poder ayudar a Muhammad y obtener nuevamente su permiso para poder pelear. Había un comisionado en Pensilvania, de donde provenía Joe, que había sido artillero durante la Segunda Guerra Mundial, con el que se habló para poder realizar una pelea para Ali y ayudar con sus influencias, pero Muhammad había rechazado al ejército. El comisionado no haría nada para poder ayudar a Ali. La situación comenzaba a tomar rumbos inesperados. Se estaba convirtiendo en una obsesión poder realizar la pelea. Se habló de que Joe y Ali pudieran pelear en Tokio, Japón, pero no se concretaría nada. Después se pensó realizar la pelea en una comunidad india alejada, pero el gobierno hizo que disiparan su idea de poder realizarla. Se pensó
que Ali y Fraser pelearan en un avión 747 en pleno vuelo y transmitir toda la pelea. Todas las ideas eran descartadas o desechadas posteriormente. Fraser quería también la pelea, pues todo lo que se venía diciendo acerca de él lo estaban afectando. Un decidido Joe viajó hasta la ciudad de Washington para encontrarse con el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era Richard Nixon, al que con ningún impedimento dijo: Joe, ¿quieres pelear contra Lee? Pues entonces lo harás. Joe lo había conseguido, y es así como Muhammad Ali había recibido la noticia de que podría regresar al boxeo a enfrentar al campeón Joe Frazier. En 1970, la opinión pública y sobre todo el pueblo norteamericano había hecho su inconformidad contra la guerra de Vietnam, y el Tribunal Supremo había decidido que Muhammad Ali se le había negado su licencia de boxeo injustamente. Finalmente, la pelea más ansiada de la historia del boxeo se había dado, era ya un hecho. Pero después de la noticia y del anuncio de la pelea, la actitud de Muhammad Ali cambió drásticamente. Comenzó a atacar a Frazier de una manera despectiva, aprovechando cualquier momento para desacreditarlo e injuriarlo. El lazo que los había unido y por el cual habían luchado se había roto. Ali había cruzado la línea del respeto. You see, you try to brush that stuff over on somebody else, man. You try to put that weight on everybody else besides yourself. Yeah, boy. Yeah, Roy. Okay, we'll be back with... Durante los 3 años y medio en el que Ali se encontró fuera del boxeo, Joe Frazier fue una de las personas que lo apoyó moral y económicamente. Hizo lo que pocos se habían atrevido a hacer, inclusive abogar con el presidente de los Estados Unidos para que Ali obtuviera su licencia de regreso. Pero en cuanto pudo devolverle el favor, lo hizo de la manera más ruin y despreciable posible. Ali había caído bajo recurriendo a los insultos raciales, había causado una división entre los hombres negros que servían a los hombres de color como sus amos, llamándole Tío Tom, un tipo servicial que estaba a favor de los blancos traicionando a su propia raza. Ali pensaba que Frazier era inferior a él, inclusive aseguraba que apoyaba el yugo de la raza blanca, ya que había un grupo de empresarios en Filadelfia llamado Clover. Mientras Frazier era apoyado por un grupo de empresarios, Ali contaba con el apoyo militante del grupo del Islam. Atraía a las grandes masas que querían ser parte de una religión separatista compuesta por musulmanes. La influencia que tenía Ali para convocar nuevos integrantes era enorme. Realmente era un gran propagador. He sabido que Ali era manipulado de una manera en la que se le sugería qué decir ante el público y ante su gente. Algunas frases que dijo en contra de la guerra de Vietnam y el racismo se las había proporcionado el grupo islámico. Ali continuaba con los insultos racistas. No solo era llamar a Joe Tío Tom, sino que también lo comparaba con un simio y un tipo no pensante. Era desagradable ver la comparación constante en público que hacía con un gorila y Frazier. Aunque Ali quisiera hacer ver todo como una broma, no medía lo que significaba llamar gorila a otro hombre negro, pues se consideraba un insulto racial grande con su propia gente. Muhammad Ali aseguraba que Frazier era un traidor de la comunidad negra, algo que lastimaba a su persona, ya que Frazier había crecido en las malas tierras de Filadelfia y había convivido con toda la comunidad marginal del estado de Beaufort, en Carolina del Sur. Frazier sabía lo que era formar parte de un gueto y una sociedad olvidada. Había trabajado como parcero desde su infancia, antes de decidir querer ser boxeador, creciendo en la miseria y la pobreza. Desde el comienzo, la campaña de desprestigio de Ali hacia Frazier le había funcionado, injuriando y asegurando todas esas cosas que se decían. Ali había dicho que aquel que apoyara a Frazier era un traidor de su raza y de la gente de color negro. Había una campaña falsa para demeritar a Frazier. La situación comenzaba a salirse de control. La casa de Joe era acosada por gente que pregonaba todas las ideas de Ali, gritando una serie de aberraciones e injurias. Recibía llamadas telefónicas de amenaza. Sus hijos eran constantemente agredidos con palabras e insultos. La casa de Joe era resguardada por agentes policíacos y de seguridad. Era todo un caos, provocado por las declaraciones de Muhammad Ali. En 1971 se daba la primera pelea entre Frazier y Ali. Fue la pelea más esperada, más promocionada, que causaría una división entre familias, sobre todo racial y clasista.
Todo Estados Unidos estaba dividido. Algunos apoyaban fielmente a Mohammed porque decía que estaba en contra de la guerra de Vietnam y a favor de los derechos civiles, mientras otros aseguraban que Fraser apoyaba el yugo nazista blanco y era parte del conservadurismo blanco del régimen, caso que para algunos era bastante falso, pero Ali era buen propagador de su campaña. El día había llegado. Después de años tratando de llevar a cabo la pelea, por fin era una realidad. Antes de comenzar la pelea ya era un gran acontecimiento deportivo. Todo Estados Unidos estaba paralizado. Este combate había reunido a la farándula como estrellas del cine y la televisión. Nadie quería perdérsela, y la pelea que vendría a continuación no decepcionaría y sería el comienzo de una trilogía épica. That's still a good smiling at him. It is not Joe Frazier. Joe Frazier. Oh! Hey! He retains his heavyweight title. Champion of the world, Joe Frazier. Era increíble la determinación de Ali para seguir en la pelea. Frazier había golpeado todos los rounds a placer, conectando su gancho de izquierda, ese golpe que lo caracterizó como el mejor gancho de todos los tiempos. Ali se había levantado y puesto de pie por dignidad y orgullo, pero Frazier había ganado la pelea y había quitado el invicto a Muhammad Ali. Al terminar el combate, Frazier buscaba a Muhammad para que cumpliera todo lo dicho antes de la pelea, pero eso nunca pasó. Ali, lejos de reconocer a Frazier por la pelea y su victoria, comenzó a justificar lo sucedido con una serie de palabras sin sentido. Joe Frazier había sido el único hombre que había descifrado el estilo de Ali. Era el primer peleador con el que había sufrido una derrota dolorosa. Ali seguía sin reconocer a Frazier como peleador después de su derrota. En un programa de televisión al que fueron invitados como promoción de la segunda pelea, los ánimos comenzaron a calentarse debido a las declaraciones de Ali. Todo lo que había sucedido ahí era real, no era actuado. En verdad, la enemistad de estos peleadores era verdadero. Ali buscaba provocar a Frazier en cualquier lugar y en cualquier momento. Ali había llamado ignorante a Frazier en público y en un programa en vivo. Esto hizo que se desatara la violencia. La segunda pelea se había dado. Ali tendría la oportunidad de desquitar su derrota, pero a diferencia de la primera pelea, Ali había boxeado a la distancia, alejando a Frazier y no dejando conectar su gancho de izquierda. The crowd yells when Joe lands a left hook and he got in Ali covering up while Joe flails away and Ali got in a good right to the head. That was a good right. Joe was staggered there and Joe's backing off. A right by Ali landed 6, 7 punches. Crowd beginning to scream as they realize not manifested itself all night. Ali still raining blows. The winner by unanimous decision is Muhammad Ali. Muhammad Ali has won the fight on a unanimous decision. Joe Frazier había regresado a la victoria ganando su última pelea y el próximo retador al título era el llamado monstruo George Foreman, un peleador invicto que era todo lo contrario de Ali, un peleador enorme con un poder de manos demoledor
que inmediatamente lastimó a Fraser al comenzar la pelea, mandando a la lona no solo una vez, sino 6 veces. George Foreman era el nuevo campeón, había destrozado a Fraser en solo 2 rounds. Foreman quería demostrar que él era el supremo en la división y su próximo retador sería Muhammad Ali. Durante la pelea, Foreman había castigado en las cuerdas a Muhammad durante toda la batalla, pero en el 8º round la pelea daría un giro inesperado. Ali conectaba una derecha a Foreman de la cual ya no se repondría. Ali lo volvería a hacer, quita el invicto a Foreman y es el nuevo campeón de los pesos completos. El público quería ver nuevamente a Ali contra Fraser y el desenlace final de las 2 batallas anteriores, pues estaban 1-1. La afición quería la tercera pelea, a la que Ali no dudó en aceptar, pues pensaba que Fraser estaba acabado. Ali estaba tan confiado y se sentía superior a Fraser, pues decía que venció a un hombre más pesado y más grande, y que Joe era inferior a él. La tercera pelea sería un gran acontecimiento boxístico que traspasaría fronteras. El hombre, que era conocido por realizar los combates más grandes, era el popular y extrovertido Don King, un promotor que era capaz de llegar a realizar peleas por cantidades exorbitantes. Había logrado realizar la tan esperada primer pelea, que fue un evento histórico, así como llevar a Fraser y Foreman a Kingston, Jamaica. Había llevado a Kinshasa, Zaire, en África, a Muhammad Ali y Foreman, siendo estos sus más grandes eventos como promotor, generando grandes cantidades de dinero y contratos estratosféricos. Pero su mayor evento fue llegar a realizar la tercera pelea entre Muhammad Ali y Joe Fraser, llamando a esta Thrilla en Manila. La gran pelea tuvo lugar en las Filipinas en el año de 1975. En ese momento, la situación se tornaba difícil para el país debido a la guerrilla y la situación se estaba saliendo de control. Su dirigente Carlos estaba dispuesto a pagar lo que sea para realizar la pelea. El evento en Manila fue uno de los más grandes de la historia, transmitidos globalmente vía satélite. La prensa había acudido hasta las Filipinas con más de 800 periodistas, tomando en cuenta que en aquel entonces no existía la tecnología ni los medios digitales que hoy conocemos. Los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión estaban presentes. Todos querían ser parte de uno de los eventos deportivos más grandes de la historia del boxeo. Muhammad Ali hacía alarde de su victoria ante Fraser. Estaba tan confiado que tomaba la pelea a la ligera. Pensaba que estaba de paseo en Manila. Saludaba a todos los fans a su paso y había besado a una gran cantidad de mujeres. Se era sabido su fascinación por ellas. Un hombre que predicaba una cosa y parecería muy devoto con sus creencias hacia las mujeres, pero que en la práctica predicaba otra cosa, llegando a la contradicción. Ali seguía siendo menos a Fraser, así como comenzar nuevamente su campaña de racismo y odio. Había secuestrado sus concentramientos a los que iba a provocarlo y sacarlo de concentración. Seguía pensando que la tercera pelea sería un paseo, a lo que no desaprovechaba cualquier momento para burlarse de él. Fraser, a diferencia de Ali, estaba tomando en serio la tercera pelea, a la que agradecería de darle la oportunidad de desquitarse. Se había marchado afuera del centro a un lugar sin tanta gente, periodistas y medios que pudieran distraerlo, pues quería demostrarles que no estaba acabado como aseguraban, y quería dar una gran pelea.
todo lo que había sucedido en años anteriores, todos los insultos de Ali a Frazier habían generado una enemistad y un odio como no se había visto nunca. Muhammad Ali estaba seguro de su victoria, que no pasaba por su cabeza la derrota. La mente de Joe había sido envenenada y había nublado su visión. Estos dos hombres habían sobrepasado lo deportivo y la tercera pelea sería la culminación de una rivalidad épica. Por dato, ese día la temperatura ambiente era de 45 grados. La humedad de la noche y el calor de la mañana era algo indescriptible. Parecería un infierno, pero el combate se había celebrado por la mañana para poder adaptarse al horario del público estadounidense. La expectación era tan grande que la emoción por la pelea parecía que el corazón te iba a estallar. Ali weighted in 224 and a half at the official weigh-in on Saturday. You want to put him over here? The challenger and former heavyweight champion of the world, Joe Frazier. The heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. The heavyweight championship of the world. Frazier smiling as Ali talks to him. It's 15 rounds to ring. It's 21 by 21, a rather large ring. Por fin, el momento había llegado y la pelea que vendría a continuación sería llena de acción y emoción durante 12 rounds. Frazier había perdido los primeros rounds de la pelea, había recibido tremendos golpes que cualquier otro peleador ya hubiera terminado en la lona, pero no Joe. A diferencia de la primera pelea, Ali no había salido a la distancia, sino se quedó a intercambiar golpes, inclusive llegó a mofarse de Frazier. A diferencia de la primera pelea, Ali no había salido a la distancia, sino se quedó a intercambiar golpes, inclusive llegó a mofarse de Frazier mientras le gritaba al oído insultos y aberraciones. Frazier había despertado y comenzó a conectar a Muhammad no solo con la izquierda, sino con la derecha también. This is an awful lot like the first fight between Frazier and Ali in 1971.
Era ya la mitad de la pelea y las cosas habían cambiado. Ambos estaban intercambiando golpes terribles, pero Frazier estaba castigando a Ali con golpes al cuerpo, que el hígado y los riñones de Ali ya no eran los mismos. Había llegado el 10º asalto y Ali estaba agotadísimo. No podía soportar las embestidas de Frazier al cuerpo y los ganchos de izquierda. Ali sentía que se moría y no podía continuar la pelea, pero su equipo le decía que no podía morir y dejar la pelea, que tenía que llegar al round número 15. Ali había regresado a la pelea nuevamente. El odio que se tenían hacía que ninguno de los dos quisiera rendirse. Los últimos rounds de la pelea se convirtieron realmente en una carnicería. Frazier no podía ver los golpes de Ali, pues tenía el ojo izquierdo cerrado y había perdido la visibilidad parcial del lado derecho, debido a un accidente. Ali conectaba a placer los golpes y Frazier no podía verlos. Al final del round número 14, las tarjetas estaban dando un empate. Cualquiera que ganase el round número 15 ganaría la pelea. Ali se desmayaba y le pedía a su equipo que le quitaran los guantes, que estaba agotado, que tiraran la toalla, a lo que su entrenador Angelo Dundee se negaba a hacerlo, mientras que del otro lado le suplicaban a Joe que ya no saliera, que era suficiente, que le iban a detener la pelea, pero Joe se negaba y les pedía que lo dejaran salir, mientras su entrenador le decía: no, Joe, ya fue suficiente. Ali estaba exhausto, no podía sostenerse de pie. Decía que no quería levantarse. Se sabía que Ali no quería salir al siguiente round, pero la esquina de Joe le había ganado esa decisión, mientras que Frazier se mostraba frustrado y enojado. Sentía que le habían robado su oportunidad de la victoria. Se le notaba el dolor de la derrota en su rostro. Joe había llorado en los vestidores porque le dolía la decisión de haber terminado la pelea así. Joe estaba tan cegado en la victoria que no le importaba morir arriba del ring. Mohamed Ali por fin reconocía a Joe Frazier como un gran campeón. Años más tarde declararía que si Dios le encomendara una guerra santa, querría estar al lado de Frazier, y buscó alguna manera de reconciliación. El daño estaba hecho. Todo lo que había conllevado hasta ese día fueron las causas de un odio irracional.
Mohamed Ali, después de esa pelea, había quedado en muy mal estado, pues las consecuencias de todas sus batallas y en especial la trilogía habían dejado a Mohamed muy enfermo. Se le había desarrollado una enfermedad degenerativa. Seguiría boxeando por un par de años más cuando ya no debería haberlo hecho, pues sus reflejos ya no eran los mismos y eso se notaba. Ali tenía una lesión cerebral y eso lo obligó a retirarse del boxeo en el año de 1981, hasta que finalmente fallecería en el año 2016 a la edad de 74 años. Por su parte, Joe Frazier se retiraría 2 años después debido a las lesiones que se había generado en su última batalla. Regresaría nuevamente al boxeo en el año de 1981 entre críticas y oposición. Hizo solo una pelea y se retiraría definitivamente. Frazier fallecería a los 67 años de edad en el año 2011 debido al cáncer de hígado. Estos dos hombres habían dejado un gran legado al mundo del boxeo. Sin duda, las batallas entre estas dos leyendas pasarán a la historia como las mejores en cualquier peso o división. Han existido rivalidades en el boxeo, pero ninguna que haya traspasado los límites dentro y fuera del ring, y probablemente pasarán muchos años hasta que volvamos a ver algo igual. Si te ha gustado el video, regálame un pulgar arriba, compártelo para que más personas puedan disfrutarlo y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. Muchas gracias por ver este video y quedarse hasta el final. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Sígansela pasando bien, hasta la próxima.